Segunda de Samuel 6, ¿lo recuerda? Segunda de Samuel 6, verso 1. Me quedaron casi 35 minutos para predicar. David volvió a reunir, gracias. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Diga, soy un escogido. Israel, acá arriba, por favor. 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab. ¿Quién es este? La semana pasada hablamos de ¿quién? De Obed-edom. ¿Quién es Abinadab? Vamos a resolver esa idea en este sermón. Que estaba en el collado. Escuche estos dos nombres: y Usa y Ahío. Buenos nombres para tus hijos. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Diga, los hijos de Abinadab, Ahío y Usa. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Diga, buenas intenciones. Buenas intenciones. Perfecto. Tropezaban, ¿cierto? Dice que Usa extendió su mano y la sostuvo. Solucionó el problema del carro. Pero mire, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Verso 8, y se estremeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar, mire el apellido de muchos, Pérez Usa, hasta hoy. Perfecto. Señor, te damos gracias. Gracias porque tienes a los Pérez desde mucho tiempo, Señor, entre nosotros. Gracias. Gracias porque hoy podemos disfrutar de compartir tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de la iglesia. Instrúyenos. Tú nos soplaste al oído que sería un tiempo de educación. Y hoy, Señor, esta palabra va a contribuir para muchos de nosotros. Te pido gracia suficiente para poder expresarla, predicarla conforme a la revelación de tu palabra. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es viva, es eficaz y corta como espada de doble filo. Penetra el alma, Señor, llega hasta los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Nadie puede llegar ahí, solo tu palabra puede desajustar, desbaratar todo argumento que nos esté engañando. Y esa misma palabra, además de llegar profundo, es la que edifica y nos alimenta como iglesia. En el nombre de Jesús. No voy a hacer un resumen de la semana anterior, solo quiero decirle que la historia de la recuperación del arca cuenta con 3 actos. El primero lo resolví la semana pasada. ¿Por qué se perdió el arca? ¿Por qué es importante la presencia de Dios? ¿Y por qué David sintió en su corazón la necesidad de tener esa cajita en donde nosotros aprendimos moraba la presencia del Señor? Y la pasada semana hablamos sobre por qué se perdió. Ahí usted tiene que hacer sus análisis y los míos y ver si algo de lo que conversamos nos puede ayudar a lo que es el segundo acto, recuperar la presencia de Dios. Anote, por favor. Se quiere recuperar la presencia de Dios. Quiero tomar tiempo suficiente para esto. ¿Por qué debemos recuperar la presencia de Dios? Porque es lo más importante que una iglesia puede tener. La manifestación del Espíritu Santo, los ambientes de gloria, de unción, de gracia, de favor, como lo que hemos estado viviendo, son lo que le dan el color, son lo que produce el respaldo de Dios para la iglesia.
Esa es la diferencia que supo identificar Moisés. Moisés dijo que recibió de parte de Dios esta palabra: mira, ustedes van a conquistar la tierra porque yo no miento ni me arrepiento, pero ustedes van a ir solos hacia allá, yo no los voy a acompañar. El ángel mío que hace milagros, que abre el mar, que hace que la roca fluya agua y que venga pan del cielo, todo, mi emisario va con ustedes, pero yo me quedo acá. Y Moisés dijo, se puso de los pelos y dijo, no, Dios, a mí no me interesan las añadiduras, sino que yo quiero realmente que tú vayas con nosotros, porque si no vas con nosotros, no voy a ningún lugar, llévalos tú, este es tu pueblo. Mire qué interesante, porque logró diferenciar lo que muchos de nosotros no entendemos. Dios es más que las sanidades, Dios es más que las cosas que hace por ti, ¿cierto? Dios es la fuente de todo eso, Él es la esencia. Uno puede tener cosas de Dios y no tener a Dios. Escuche esto, pero tu mayor tesoro en la vida es que tú te sientas respaldado por Dios, es que Dios camine contigo, que Dios vaya contigo. Puede que te falten dones, puede que no tengas tantas cosas, pero déjame decirte, lo único que tú necesitas es la presencia del Señor, y la presencia de Dios va a abrirte camino donde no lo hay, la presencia de Dios va a hacer desarrollar tu ministerio, y por eso estamos hablando de la importancia de la presencia de Dios. Y en el corazón de David se produce un querer recuperar la presencia del Señor. ¿Y por qué? ¿Qué demuestra esto de querer recuperar la presencia de Dios en David y en su corazón? Demuestran que había un anhelo por la presencia de Dios. Era más que un simple concepto para David. Él había escuchado las historias de antaño, que el arca de Jehová era el lugar donde residía su presencia, que desde ahí se le revelaba a los hombres, que desde ahí él daba las instrucciones, que el Dios de Moisés, que se le había revelado en el monte, había residido sobre esa pequeña cajita de madera en donde habían unos querubines, y desde ahí me revelaba. Usted vio lo que aprendimos la semana pasada en Éxodo. Desde ahí se revelaba a Dios. Eso quiere decir que a Dios se le antojó, un Dios tan grande, revelarse a través de algo tan pequeño como esa pequeña cajita. Y cuando David supo de la historia de esa caja, entonces entendió que si se había perdido, eso se tenía que recuperar, porque era la manera en la que Dios traía su bendición, era la manera en la que Dios hacía que el pueblo conociera su ley, conociera sus mandamientos a través de los sacerdotes en ese tiempo. Desde ahí hablaba. Y Dios pone en David ese anhelo, y ese anhelo por la presencia de Dios no es algo que yo pueda fabricar en ti, querida familia. No es algo que por yo repetición te diga, mira, anhelemos la presencia de Dios, anhelemos la presencia de Dios, y eso va a venir sobre este lugar. Es algo que Dios tiene que ir trabajando en nosotros, la necesidad de tener la fuente, la necesidad de tener una relación con el Espíritu Santo. Y eso fue lo que movió a David, esa necesidad por la presencia de Dios, por lo que realmente es importante, no por lo superficial. Hay muchas cosas que enredan la vida cristiana, ¿no? Y que engloban la vida cristiana, pero hay cosas que son muy importantes, y una de esas, de las más importantes y fundamentales, es que caminemos con la presencia del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, que caminemos con el respaldo de Dios. Y a David le surgió esa necesidad. Yo te decía, él era un hombre exitoso en todo lo que hacía. David era reconocido, había sacado de la miseria a hombres y los había llevado a su máximo potencial. Por donde lo vieras era exitoso, era reconocido, no perdía batallas. No se encuentra otro ejército más trascendental en Israel que ese. Pero ojo, él dice, yo necesito algo más. Y eso era la presencia de Dios. Y ese anhelo produjo en David algo. Porque si tú estás viendo que hoy la presencia del Señor se está moviendo entre nosotros, puedes ser un mero espectador y decir, qué lindo, o levantarte en tu espíritu para poder disfrutar de lo que muchos están disfrutando. Mire lo que dice los pasajes que nosotros leímos. Y se levantó David. Dice, se levantó David y levantó al pueblo para buscar la presencia del Señor. Y eso es algo que tiene que nacer tanto en los que estamos hoy como líderes como en la iglesia. Ahí habla de 30,000, pero después nos dice que todos los que estaban con él fueron a buscar el arca del Señor, que estaba en casa de Abinadab. Yo la semana pasada te hablé de que estaba en casa de Obededom, pero ahí llegó el arca, porque al principio el arca de Dios, la presencia de Dios se perdió, recuerda, por una nefasta guerra, y esa arca cayó en poder de los filisteos, los enemigos permanentes de Israel. Pero para ellos el arca de Dios, todo lo que significaba Dios fue tumor, fue ratón, fue plaga, y ellos dijeron, esto no es para nosotros, porque el arca de Dios, la presencia de Dios tenía un lugar, y era con el pueblo de Dios, el que invoca su nombre, el que alaba, el que lo reconoce, el que depende de la bendición de Dios. Y para los filisteos fue tumor, fue ratón. Y escucha, ellos dijeron, esto no es para nosotros. Y la entregaron, la pusieron en unos bueyes hasta donde llegara el arca, cerca del territorio de Israel. Y el arca llegó a la casa de Abinadab. Por eso aparece Abinadab.
Entonces cuando David se levanta, dígame, voy a levantar, porque necesito la presencia de Dios. Porque si en mi casa hace falta algo, diga, es la presencia de Dios. Vamos, dígalo con convicción, porque si en mi trabajo necesitan algo, es que yo ame la presencia de Dios. Hermano, si alguien ama la presencia de Dios, va a comenzar a hacer influencia en el lugar donde está. Si alguien tiene ese anhelo intenso por conocer a Dios, entonces esa persona va a comenzar a trascender. Y las personas van a querer lo que él tiene. No a él, sino la presencia de Dios que está sobre él. Y David se levantó y fue y buscó el arca en casa de Abinadab. Ahí dicen algunos que se mantuvo casi 20 años el arca. También la casa de Abinadab fue bendecida. ¿Sí? Y ahí usted va a ver que en la historia que le estoy contando aparece alguien estratégico con quien voy a desarrollar el último punto. Pero lo primero que quiero decirte es que si la presencia de Dios es valiosa para ti, si la quieres, entonces va a determinar en tu corazón un movimiento. Tú vas a empezar a ver lo que está pasando en la iglesia y no te vas a hacer ajeno, sino que vas a decir, yo no me voy a perder culto. ¿Sabes por qué? Porque es lindo verle a todos acá los días domingos y no hay problema. Si tú tienes que trabajar en la semana, hazlo porque es lo que sustenta tu casa. Pero si en la semana te estás quedando en casa, cuando puedes venir a recibir de la fuente, cuando puedes venir a alimentarte, porque muy bien lo decía mi esposa, usted no puede pasar 5 días sin comer, pero puede pasar 4 semanas sin venir a la iglesia. Hermano, eso es preocupante. ¿Sabe lo que está hablando eso? Que nosotros no tenemos aprecio por las cosas santas. Si uno puede quedarse 4 domingos en casa y no sentir nada, ninguna congoja en su corazón, eso quiere decir que hay que soplar sobre tu espíritu y volver a decirte que la presencia de Dios es todo lo que tú necesitas, es todo lo que nosotros necesitamos. Y tienes que volver a levantarte, a recuperar. ¿Sabe que una de las críticas que le hizo Jesús, o ahí la revelación en Apocalipsis, o el Espíritu, a Juan dice que le habló a la iglesia, a una de las iglesias, de las 7 iglesias, le dijo, has dejado tu primer amor, has dejado tu pasión, has dejado ese deseo intenso por estar con Dios. En otras palabras, dejaste de amar la presencia, dejaste de amar la casa, dejaste de amar la fuente. Y sabe, la presencia de Dios deja de ser un concepto cuando tú te metes en ella. Para algunos va a ser chino mandarín lo que estoy diciendo, pero para los que han aprendido lo que es la presencia de Dios, esa se disfruta, esa se vive, esa te transforma. La presencia de Dios es la que te indica, es la que te habla, es la que te confronta. Hermano, la presencia de Dios tiene dentro de sí a su Espíritu que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Y dice, y se levantó. Porque de nuestro corazón también puede nacer el esfuerzo para volver a recuperar aquello que para nosotros era importante. Yo no voy a profetizarte, no te voy a decir una profecía ahora, pero sí te voy a recordar lo que significaba para ti recién convertido el Señor. No lo era todo. No era que tú lo único que querías era estar en su casa. No era que, pastor, por favor, ¿cómo estamos haciendo tan poco culto? Hagamos más culto. Claro, vamos haciendo más culto, y con el tiempo como que uno se va quedando con lo que Dios le da, pero va perdiendo al que se lo da. Y vamos perdiendo ese esfuerzo. ¿Sabe? Yo valoro a muchos que vienen del trabajo. Pastor, ¿sabe lo que pasa? Voy a llegar como a las 8:30, 8:45, pero voy a llegar a escuchar el estudio del miércoles. Pastor, voy a llegar a orar. Hermano, eso es una actitud de amor por la presencia. Eso es anhelo. Así uno comprueba que alguien ama la presencia de Dios, ama al Señor. ¿Por qué? Porque se nota, porque corre, entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. No hay que estarlo empujando, hermano, se conecta directamente a la fuente. Eso evidencia un anhelo. Es porque esa persona se ha esforzado, ha disciplinado su alma, como lo hacía David. Alma mía, alaba a Jehová. Es que no quiero cantar, canta, alma mía. Es que no quiero adorar, es que me está yendo mal. Cante por sobre la circunstancia. Alabe, ame la presencia de Dios que lo va a hacer caminar por sobre la circunstancia. Y hermano, no nos conformemos. No digo no se conforme, no nos conformemos. Hay más que lo que hemos vivido en este último mes en la iglesia. Hay más para los que anhelan, hay más para los que se esfuerzan, hay más transformación. Si nos estamos exponiendo a una gloria como la que nos estamos exponiendo, eso va a traer transformación, cambios radicales, puertas increíbles abiertas para nosotros. Debemos esforzarnos para traer la presencia de Dios. Y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Más o menos son 80 kilómetros. Los historiadores dicen que son más o menos 80 kilómetros desde Judá hasta la casa de Abinadab, porque la casa de Abinadab estaba en los límites del pueblo, porque ahí dejaron el arca, y hasta ahí llegó y ahí se quedó.
Lo más cerca que estaba de los límites filisteos era la casa de Abinadab. Y ahí se quedó el arca. Imagínense 30,000 personas caminando 80 kilómetros para ir por una caja. ¿Qué tenía esa caja, hermano? Yo me imagino, pongámonos de acuerdo, vámonos todos caminando a la Alameda, por ejemplo. Pero 80 kilómetros, hermano. Algo tenía esa caja, algún valor, y David supo transmitirlo, porque nadie iba en el camino diciendo, ay, es que está durando mucho el culto, pues David, ¿por qué no lo vamos para...? No, todos iban, dice, todos se levantaron, todos se esforzaron. ¿Sabe, hermano? Somos una iglesia tan superficial, no digo somos tan superficiales. Ay, pero ¿cómo están orando los lunes y los martes? Deberíamos orar todos los días. Pero para no caerle mal, oramos lunes y martes. Es que mucho culto, pastor, mucho. No venga, si no quiere, no venga. Hermano, yo lo amo mucho, pero si usted y yo vamos a estar aquí por obligación, mejor quédese en casa hasta que Dios vuelva a encender su corazón. Hay 80 kilómetros, ¿sabe lo que es eso? No es 2 días caminando, 3 días, una semana. Deben haber tenido una empresa, un desafío de por lo menos un mes, hasta que llegan a la casa de Abinadab. Yo sé que es la gracia derramada sobre la casa. Yo sé que todo lo que hace contigo el Señor es por gracia. ¿Alguien dice amén? No es por merecimiento. Pero escuche, hay cosas que solo nos corresponden a nosotros. Y el valor por la presencia de Dios lo tenemos que recuperar nosotros, Carlos. Nosotros, Jorge. Nosotros tenemos que volver a amar a Dios como al principio. Nosotros tenemos que recuperar esa pasión primera por ser tocados por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que pasó? Nos acostumbramos y comenzamos a menospreciar lo que era tan novedoso. Ya se nos transformó en algo rutinario. Y se levantó con esfuerzo. No solo él. Pastor, pero es que a usted le gusta cantar. Bueno, David hizo caminar 80 kilómetros a 30,000 personas. Critíquelo a David. Yo me demoro un poquito más en el culto, hermano, porque se me pasa el tiempo. Pero ¿sabe qué? Su liderazgo no lo lleva a la fuente, entonces retírese de esa iglesia. Si los líderes de un lugar en donde usted está no se preocupan de la espiritualidad del pueblo, hermano, ese pueblo se va a perder. Cuando su pastor le deje de decir, ore, conságrese, busque al Señor, preocúpese. Porque solo está preocupado de su dinero, solo está preocupado de tenerlo en la iglesia y hacer número. Hermanos, juntos estamos descubriendo al Señor, juntos estamos disfrutando de su presencia, y eso nos va a demandar, ¿sabe? La revelación para Moisés fue estar 40 días, todo abajo disfrutando, todo abajo perdiéndose, y el que amaba la presencia de Dios, 40 días, 40 días. 40 días. Y bajó transformado. Usted ni sabe lo que la presencia de Dios puede hacer con usted. Cuando uno se encuentra con la presencia de Dios, le va a pasar como cuando Esaú se enterneció de corazón cuando quería venir a matar a Jacob, pero él se encontró con Dios, lo vio cara a cara, su presencia se le reveló, y sabe, vino y se le colgó, lo abrazó y lo perdonó, porque hay cosas que solo puede hacer el estar expuestos a su presencia. Pastores, que no sé qué hacer con mi esposa, métase a orar por ella y métala en el lugar santo, porque en el lugar santísimo todo se llena de la gloria de Dios. No sé qué hacer con mi hijo, métalo a la intimidad y Dios le puede transformar el corazón. Esforzaron de manos, dice, para conquistar. Pablo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo lo que tenga que ver con el esfuerzo lo rechazamos. Lamentablemente, gente linda, la presencia de Dios no viene sobre cualquier lugar. La presencia de Dios viene sobre donde realmente se anhela. La presencia de Dios se derrama sobre los lugares en donde se invoca, donde hay una acción, donde la gente se levanta, honra a Dios, se esfuerza, se viene medio corriendo, se levanta temprano, agarra a sus hijos, los mete a la casa. Ahí quiero yo que se críen mis hijas, en un ambiente de gloria, que ellas conozcan la gloria de Dios, la presencia de Dios. Debemos esforzarnos para traerla. Es increíble lo que tuvo que caminar David con todo ese pueblo para llegar a la casa.
Si queremos la presencia de Dios, vamos a tener que aceptar el quebranto. Escuche, porque la Biblia dice que Dios habita en el corazón. ¿Dónde habita Dios? En el corazón quebrantado, en el de la gente humilde. Esos que siempre necesitamos a Dios, no en los que están hechos. Por eso siempre decimos, esta iglesia tiene un corazón enseñable, un espíritu dispuesto. No sé si para alguno de los que está acá estos meses han sido de descubrir nuevas cosas en lo espiritual. Eso es porque Dios es la fuente inagotable. Puedes llevar 35, 40 años como Nehemías en el Evangelio y Dios te va a sorprender. Yo ahí lo veo llorar como niño, sorprendiéndose de lo nuevo que Dios le está enseñando. Y son varios los procesos que él y muchos hemos tenido que pasar. Porque antes de Dios levantar, quebranta. Antes de Dios alzar a un hombre, a una mujer, a una congregación, los quebranta. Porque si queremos la presencia de Dios, vamos a tener que aceptar el quebranto. Aún la muerte muerte espiritual me refiero. No es que te vamos a matar, hermano, para traer la presencia. Yo estoy hablando de aquellas cosas que debemos hacer, morir en nuestra carne. Quiero que lea conmigo porque ya estoy cerrando la idea de hoy, aun cuando algunos quieran que predique más, venga la otra semana. Primera de Samuel 7:1, libro anterior a Segunda de Samuel. ¿Dónde estaba el arca cuando David la fue a buscar? En la casa de Abinadab. Hubo un esfuerzo. La casa de Obed-Edom estaba más cerca de Jerusalén. Escuche, la presencia de Dios, cuando tú la conoces, la amas, cuando la anhelas, te va a ir facilitando las cosas. Pero de principio, hermano, es como lo que hizo Elías: se cierran los cielos. Se cerraron los cielos, no llovió más. Después, cuando lo quiso abrir, hermano, tuvo que dar a luz una lluvia. La Biblia dice que puso su cabeza entre las piernas. El siervo tuvo que subir al monte 7 veces y recién vino la lluvia. Porque cuando hay ambientes prolongados de falta de presencia de Dios, hermano, hay que esforzarse para romper el cielo. Hay que esforzarse. Y ahí estamos como iglesia golpeando. ¿No se ha dado cuenta? Golpeamos. ¿Se ha dado cuenta que hemos ido ascendiendo? Hemos golpeado hasta que Dios trae lo suyo, hasta que Dios se ha venido a tomar el lugar. No tiene que ver con lo que tú quieras, pastor, vamos a ayunar, vamos. No, hermano, Dios nos está llevando a la consagración. Usted tranquilo que esto no acepta mano de hombre. Esto es forjado por Dios. Debemos ser quebrantados y morir para traer la presencia de Dios. Verso 6 de Segunda de Samuel 6. Después voy a leer Primera de Samuel 7. Dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Diga: buenas intenciones. De buenas intenciones está pavimentado el infierno, hermano. Qué lindo el hermano, su corazón. Si no hay acción, es un genio en potencia. Y aquí le voy a hablar a los que lo saben. Hermano, tiene que congregarse. Yo sé, pastor, yo sé. El Señor me ha hablado tanto de esto. Hermano, usted tiene que darle a Dios ofrendas, diezmos, yo sé, pastor, yo sé. Hermano, usted tiene que tratar bien a su esposa, a sus hijos, hermano, tiene que comprometerse. Yo sé, pastor, Dios me ha estado hablando tanto de esto. A eso yo le llamo los USA. Pues todos lo saben y tienen tan buenas intenciones, hermano. ¿Sabe cuánta gente hay en el cementerio muerto con sus buenas intenciones? Llegaron a la era de Nacor y los bueyes tropezaron. Yo le voy a explicar por qué el arca de Jehová se iba al suelo. Porque nunca el diseño para trasladar el arca fue ponerla sobre bueyes. Eso fue lo que ellos imitaron de los filisteos. Y el arca no les pertenecía a los filisteos, les pertenecía a Israel. Y el diseño para eso, escuche, hay cosas que Dios dice cómo se hacen y nadie las cambia. Nadie las cambia, ni por más ungido que sea su pastor o su líder. No puede cambiar lo que Dios estableció. Si alguno habla de otro evangelio, llámele anatema, maldito. El diseño era que el arca de Dios
cruzaba por unas basas en donde 4 sacerdotes la cargaban. La gloria de Dios se carga sobre hombros de hombres. Usted y yo cargamos la gloria de Dios. Dios quiso que fuéramos nosotros los que recibieran y sobre nosotros se derramara toda su gloria. La presencia de Dios se transmite a través de nosotros. Y David agarró y copió el diseño ajeno. El buey es torpe, no sabe, no tiene valor de la presencia de Dios. No era la forma, no era la manera. Por ende, los bueyes tropiezan y caen, y van a caer, y con ellas la presencia de Dios. Hoy se dice tan pequeño, hermano, no debemos desajustarnos del modelo, del diseño, de la palabra, de la instrucción. Esa es la vida de nuestro crecimiento. Eso es lo que nos hará llegar lejos. Eso es lo que hará que un proyecto que comencemos lo terminemos. El buey tropieza, los bueyes tropiezan, el arca va a caer. Usa con buenas intenciones, acciona, pone su mano, detiene la caída, pero inicia su muerte. Diga conmigo, qué injusto que es Dios. No se atrevió, ¿cierto? Diga conmigo, qué justo es Dios. Ahora diga, qué injusto que es Dios. ¿Cómo Dios, siendo Dios justo, le quita la vida a alguien que quería solucionar un problema? ¿Por qué Usa muere? Es injusto. Es injusto. Él quiso ayudar. Ahora, fácil es esto. Y usted lo ha escuchado, ¿cierto? Y yo lo respeto. El que tocó la gloria de Dios, ¿alguien lo escuchó? Y el que toca la gloria de Dios, Dios no comparte su gloria. Cuidado, hermano, cuidado. Cuidado con la gloria. Y con la Victoria, y con la Jo, y con la Malén también, cuidado. Escuche. Cuidado, porque Dios no comparte su gloria. Y yo respeto a aquella interpretación. Yo lo respeto. Pero creo que hay algo más consistente en la Biblia que quiero que lo descubramos juntos. No mejor, creo más consistente en cuanto a lo que Dios muestra en su palabra. Primera de Samuel 7:1. Vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Esto no es un dato menor. Y santificaron a Eliezer, su hijo, para que guardase el arca. ¿Qué hicieron con Eliezer? Deme algún sinónimo de santificar. Consagrar, apartar, dedicar, santificar. ¿No le parece lo mismo? Recuerde, el oficio para poder cuidar el arca de Dios era para sacerdotes. Y en este caso la Biblia dice que había un hijo, porque aquí no nos hablan de los otros dos. Recuerda que yo hablé de otros dos, ¿cómo se llamaban? Ahío y Usa. Ahora estamos hablando de un tercer hijo que fue santificado, apartado, dedicado, consagrado, todo lo que tenga que ver con eso. ¿Para qué? Para que guardase el arca. Eliezer era el que lo cuidaba, estaba habilitado por Dios para entrar a su presencia, tocarla, limpiar, arreglar la tienda, la casa, el cuarto. Él era el único, no estaba ahí Abinadab. No era el padre. Santificaron al hijo. Eso es tipo de Cristo, hermano. Eso es tipo de Cristo. Hay alguien que se santificó y se apartó para entrar a la presencia de Dios y traer el cielo a la tierra.
Apartaron. Y eso mismo pasa con nosotros, hermanos. Los que son llamados al ministerio, los que sirven en algún área puestos por Dios, son apartados por Dios. Dios no pone gente que se le antojó. Dios pone a gente que ha trabajado, que ha tratado, que ha apartado. ¿Qué querías ser tú en la vida? Le preguntaron a uno. No, yo quería ser ingeniero, abogado, y terminé siendo pastor. Porque como que fuera algo así. O el chiste sencillo: ¿en qué trabaja tu papá? Es abogado. Y tu papá, médico. Y el tuyo no hace nada, porque es pastor. ¿Sabe cómo se ha denigrado esa labor? O la labor de ministerios. Porque no se entiende que Dios es el que llama. Él es el que aparta. En este caso, para ministrar la presencia de Dios, estaba Eliezer, y yo le enseñé que por diseño Dios se mueve por autoridad. Y Dios dijo que era Eliezer. ¿Quién es ahí Oyusa? ¿Quién es ahí Oyusa, Esteban? Son los hermanos del que había sido dedicado. Son los hermanos, porque ¿dónde está Eliezer, hermano? Cuando David quiere llevar el arca a la ciudad de Dios, ¿dónde está? ¿Qué le pasó a Eliezer? Se murió, pastor. No lo dice que se murió. Solo aparecen dos que nadie había invitado a la película. Dos que no estaban separados. Dos que no habían sido apartados. Dos que seguramente querían salir en la selfie. Dos que estaban junto al rey. Hoy, ahora es nuestra oportunidad. Hermano, y escuche, Dios pesa los móviles y las intenciones del corazón, porque ser llamado por Dios no es ser mejor, ser llamado por Dios no es ser más capaz, ser llamado por Dios incluso puede ser el más inepto de todos, pero si Dios lo puso a ese es el diseño de Dios. Y algunos saben, yo vengo de un lugar en donde 14 años estuve sujeto bajo un hombre que era el pastor principal, sujeto a su familia, que era la familia pastoral. Nunca me levanté contra ellos, porque entiendo lo que es la sujeción. No es para el que quiere, no es de quien corre, es de Dios. Es que yo quiero servir a Dios. No sabía en el lío que te estáis metiendo. Porque lo que nos enseña la muerte de Usa es que si Dios no nos llamó para algo y nos exponemos a la gloria de ese algo, podemos morir. El Nuevo Testamento dice: a unos constituyó Dios apóstoles, maestros, evangelistas. Dios es el que llama, Dios es el que pone. Si usted quiere que saquen un líder, ore. Dios pone y quita, Dios pone y saca. Es Dios. No se ha hallado usted luchando contra lo que Dios estableció. Deje que Dios lo quite. Porque si lo quiere quitar usted, como seguramente dejaron al hermano Eliezer en casa, Dios lo va a quitar a usted. Escucha esto, César. Cuando Dios te llama a algo, te habilita con su respaldo. Su presencia está contigo. La historia de Usa y Ahío no es sino la historia de aquellos que anhelan las cosas de Dios por sí solos. No por algo que venga del Espíritu, que anhelan el protagonismo de lo que es hacer la obra de Dios. Pero ellos no pasaron 20 años cuidando el arca. Ellos querían salir en la foto. Por eso cuando Dios lo ponga en un lugar, nadie lo va a poder mover, porque Dios lo puso ahí. Y si alguien quiere venir a moverle el lugar para sacarlo, y Dios no quiere eso, deje a la persona, que se va a encontrar con una realidad. Y es evidente que cuando Dios llama algo para alguien, ¿cierto? Llama a alguien para algo, esa persona cuenta con el respaldo del Señor. Mi pregunta es: ¿dónde está Eliezer? Yo le aseguro algo: los mismos bueyes caminan, aun cuando no era el diseño de Dios. Tropiezan y el arca va a caer al suelo. Eliezer extiende la mano y no muere. No muere porque él había sido apartado.
Por eso cuando hablamos de orden, hablamos de autoridad, de sujeción. ¿Sabe a cuánta gente yo he escuchado profetizar y nunca cumplirse lo que dijo? Y después se van a otra iglesia y profetizan en otra iglesia. Y terminan de profetizar. Tampoco se cumplió lo que dijo en esa iglesia. Y no estoy hablando peyorativamente de esa persona. Simplemente te estoy diciendo lo que pasa hasta que no se sujeta. Y ahí vas a ver tú que muchos han muerto en esa vuelta con dones extraordinarios, pero sin poder edificar la iglesia. ¿Sabe lo que le entró a David ahí? Temor, dice. Temor de ver lo profundo que conlleva la presencia de Dios. Porque aquí nosotros disfrutamos, hermano. Si nos vamos a exponer a esta gloria que estamos viviendo y no hay transformación en todos nosotros. Emocionados siempre van a ver en la iglesia. Dios lo puede tocar hasta su cuerpo. Yo no creía en eso, hasta que un día estuve 2 horas así. Dios toca así, pero no cambia así. No cambia así. Dios cambia cuando el Espíritu Santo nos confronta con su presencia y tomamos decisiones. Modelamos nuestro corazón a lo que Dios quiere, no a lo que nosotros queremos. Tengo una carga fuerte por el llamado, usted lo sabe, ¿no? Por algo siempre trato de señalar en cada post que hago en redes sociales o donde voy a predicar, atendamos al llamado, porque tengo una carga por verdaderos ministros, por verdaderos pastores. Porque en mi carrera de servir al Señor, que no es muy extensa, conozco a varios que parecían que eran y nunca fueron, porque Dios nunca los llamó, hermano. Ahora, cuando Dios nos dijo que íbamos a abrir una iglesia, nos dijo que iba a traer ministros. Eso quiere decir que aquí hay gente que Dios va a usar muchísimo. Pero ojo, con orden. Yo no sé cuándo aparecieron en la película estos dos, pero seguramente había un tiempo para ellos que no supieron respetar. Porque yo de allá atrás, si me sentara y dijera, oye, el pastor podría hacerlo así, 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 no tengo problema, hermano. Seguramente vas a encontrar muchas falencias. Y muchas, varios de ustedes han descubierto varias en mí y en mi esposa. Usted no sabe lo que es caminar con la responsabilidad de haber sido apartado para cuidarlo a usted, para cuidar la presencia de Dios y para hacer que la iglesia funcione como Dios quiere que funcione. Y ni loco yo me hubiese metido a esto si Dios no me hubiese indicado. Andrés, ni loco. ¿Sabe cuánto le rehuí hasta que me convencí de que Dios me había llamado para esto? Mi esposa me decía, no, si tú tienes es que no basta tener una palabra. Varios pueden predicar. Es que no basta tener simpatía. Pues no basta. Dios santificó a Eliezer. Si Eliezer estaba ahí, el arca no caía. Si se le hubiese escuchado a Eliezer, David no cometía el error. Pero Eliezer no sabemos dónde está, no sabemos en qué pasó. Pero nadie le consultó al que estaba santificado. Nadie le dijo, oye, Eliezer, ¿y cómo es esta cosa de la presencia? Si él es el que sabía, pasó 20 años con ella. Lo podríamos hacer así, así, hermano, conquistadores de escritorio, un montón, pero gente que venga a orar el lunes, el martes, el viernes, gente que se eduque, gente que pague el precio. Yo quiero ser pastor ahí. Nadie va a ser pastor si Dios no lo llama y no paga el precio. Que usted se cree mejor. No, soy el más inepto, soy el más idiota, pero Dios me llamó y aquí estoy, hermano, y no paro, y vengo y le hablo de cosas que molestan, pero que van a depurar nuestros corazones. Se estremeció David, Simón, se estremeció. Levantó un altar en ese lugar con el nombre
del muerto por la gloria de Dios. Ahí entendió David. Puso a los sacerdotes 6 pasos y sacrificaba. Como lo había dicho, 6 pasos y sacrificaba. 6 pasos y sacrificaba. Debe haber sido otro mes más. Porque todo lo que hoy estamos viviendo es el resultado de amar, de determinarnos a pasar tiempo con Dios, a esforzarnos por cambiar lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. La presencia de Dios no viene sobre un lugar que no está dispuesto a cambiar. Ese es el segundo acto. Hermano, Dios nos indicó que tenemos que ungir diáconos. Eso los va a poner Dios. Ah, pero ¿por qué no soy yo? Ya le llegará. Y a los que reciban el llamado del Señor, afírmese los pantalones y la falda. Porque al que más se le da, más se le demanda. Mi esposa no se le puede antojar, no vengo. A veces hemos estado con diferencia, yo no voy a ir, vas igual, tu compromiso no es conmigo, con el Señor. Ella no hace las cosas para mí, las hace para el Señor. Y no hay posibilidad, no, es que este domingo no queremos venir. Imagina, llega usted acá y no están los pastores porque están peleados. Desgasta, envejece. Bueno, usted parece una niña, mi amor, pero te han salido algunas canas. Ay, no te eches mentiras en la cabeza. Porque cuando uno entiende lo que significa realmente ser llamado para algo, hermano, entonces es como cuando Pablo dice, el que anhela obispado, buena cosa desea. Y muchos intérpretes bíblicos dicen que eso es una ironía. No saben lo que quieren. Ayer mismo estábamos en una reunión con el equipo de trabajo. ¿Quiénes son parte del equipo de trabajo? Estén o no estén ministrando hoy. Estén descansando, como sea. Levante su mano, hijito. Levántela. Usted es parte del equipo de trabajo. Levántela. Escuche esto. Yo ayer miraba en el grupo, Eduardo y Guillermo miraban el grupo. Decía, wow, qué impresionante, aquí hay gente con capacidad extraordinaria. Y puso a estos burros con ellos. Hablando. Yo hago esto para que usted entienda por qué nosotros entendemos lo que entendemos hoy. Porque vengo de una iglesia en donde el Señor habilitó a un hombre que llegó hasta tercero básico. Ese es mi pastor, un hombre ungido. Y tenía gente impresionante al lado de él pastoreando. Pero Dios lo puso porque lo habilitó. Usted lo hubiese escuchado, nunca se hubiese imaginado que llegó hasta tercer grado. Hablaba como cualquier mejor abogado que usted conozca. Era un hombre impresionantemente usado. Dios hablaba y habla a través de él. Porque cuando Dios llama, hermano, uno tiene que permitir que Dios modele su corazón. Yo me imagino a Eliezer. No, tú no vas. Tú no vas en este... Los hermanos, tú no vas, vamos a ir nosotros. Ya mucho tiempo has estado con el arca. Te vayas a quedar acá, descansa. Estos no saben, dijo. Hermano, que se levante cualquier persona acá. Mire, se lo voy a decir con corazón. Yo voy a ser el pastor de esta iglesia. Hágalo. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Pastores, que todas las iglesias se dividen. Que se divida. Que se divida. A mí Dios me llamó. A este burro Dios lo llamó. Al desierto Dios me va a bendecir. ¿Me entiende? ¿Me explico? El llamado de Dios no es para los mejores.
Le expliqué la semana pasada del pecho y del hombro. Ya me pasé. Y que me pasé harto. Solo 2 características para los ministros: idóneos y fieles. Idóneos y fieles. Fidelidad tiene que ver con alguien en quien Dios pueda confiar. Y eso se desarrolla con carácter. Idóneo es un adjetivo que no acepta sinónimos. Idóneo es un adjetivo que no acepta sinónimos para el idioma original en la Biblia. No es que el idóneo es apto, no es que el idóneo es capo, para los más jóvenes, no es que el idóneo tiene virtudes. Idóneo es una persona para un tiempo y para una tarea. Y ahí ve usted que Dios llamó a Pedro, pescador, sin saber hablar, para un momento. Porque ser llamado al ministerio no tiene que ver con habilidades y competencias. Y ministrar la gloria de Dios, hermano, tiene que ver con mi capacidad y mi buena intención. Usted deje que Dios fluya y que los líderes guíen. Y si usted tiene una palabra, sujetémonos, porque así va a fluir el Espíritu Santo. Ya habrá más pastores en esta iglesia. Ya habrá más líderes. Ya habrán. Y tendrán la oportunidad de ministrar. Pero el testimonio de USA nos enseña que hay momentos y hay personas. ¿Por qué Dios lo quiere hacer con esto? Pregúntele a Dios. ¿Por qué Dios usa ese? Disfrútelo. ¿Por qué solo Bruno puede profetizar? Espere su momento. Porque va a llegar el momento. Va a llegar en donde usted pueda predicar, en donde los que están acá puedan discipular, habiéndonos puesto el Señor en cada lugar. Incline su rostro.